Seguimos en esta segunda parte de Perípatos hablando de pobreza en Venezuela con la profesora e investigadora Lisette González de la Universidad Católica Andrés Bello. Lisette, una pregunta que me había quedado pendiente de la parte anterior era, tú comenzaste diciendo que justamente el definir pobreza era difícil porque, para empezar, ¿qué es pobreza? ¿No? Podría ser pobreza nutricional y tal. Y yo me había quedado ahí con las ganas de preguntarte si se puede hablar incluso de un ítem básico en la definición de pobreza, que podría ser el ingreso, o no. O sea, uno tiene que siempre escoger qué va a ser lo que uno va a escoger. Porque, por ejemplo, si tú me mencionas, lo pienso por esto, cuando tú mencionas el caso de que la pobreza puede ser nutricional, puede ocurrir que alguien tenga unos ingresos que podríamos, en una economía menos aporreada como la nuestra, alguien clasificar como clase media baja, si fuese el ingreso, pero de repente nutricionalmente ser una persona muy, muy pobre, o sea, comer muy, muy mal, ¿no? Tener una deficiencia calórica terrible. Pero cuando hablan de pobreza en la ONU, cuando se dice, porque tú ayer vi un programa que decía que pese a todo, el mundo está mejor porque la pobreza general ha disminuido creo que era desde el año 80 para acá. Entonces decía que de 40% ha bajado a 10. Y yo decía, bueno, eso será ingreso, asumo. O sea, que así como cuando la gente dice inflación, los economistas, el estándar es que cuando tú no dices tiempo, se asume que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces tienes que ponerle un apellido cuando vas a usar otro periodo. Cuando se dice pobreza, así, a secas, se asume automáticamente que es el nivel de ingreso o no, o siempre uno tiene que explicar detalladamente si se está refiriendo a un ítem en particular, metodológicamente hablando. En la mayoría de las comparaciones internacionales, lo que se utiliza es el ingreso. Okay. Porque, bueno, ciertamente el ingreso no es una medida directa de la pobreza. Como tú bien acabas de mencionar, de repente yo puedo tener familias con alto ingreso o mediano ingreso y que hay alguna necesidad importante no esté satisfecha. Y también puede pasar lo contrario, que yo tenga un hogar con ingresos muy bajos que sin embargo tenga sus necesidades básicas satisfechas. Que de repente todos estudian. O digamos es un granjero rural y entonces tiene su comida que él mismo la siembra. Entonces no hay, digamos, una privación. Sin embargo, aunque el ingreso puede tener ese problema que no estoy midiendo en realidad las condiciones en que viven las personas, tiene una gran ventaja y es que es fácilmente comparable a lo largo del mundo. ¿Sí? Exacto. Entonces, si yo transformo el ingreso en cualquier país en dólares o capacidad de compra en dólares a nivel internacional, yo puedo ver claramente la situación de Venezuela en relación con la de otros países latinoamericanos, de Europa o de África. Entonces, por eso casi siempre que hay un indicador internacional, es un indicador basado en el ingreso. Y allí hay una medida, un umbral que es absoluto, que es tantos dólares al día por persona, y si el ingreso está por debajo de eso, se considera que la persona o el hogar es pobre. Entonces, casi siempre las comparaciones son basadas en el ingreso. Sin embargo, cada vez más los organismos multilaterales están trabajando en enfoques más comprensivos sobre el fenómeno de la pobreza, porque efectivamente la pobreza no tiene que ver solo con el ingreso, tiene que ver con el acceso a la salud, a la educación, las condiciones de las viviendas, etcétera. Además que puede estar mediado por elementos culturales, o sea, si una persona, esas culturas donde se puede vivir en una casa donde la gente se sienta en el piso, eso puede ser porque la gente es pobre y no tiene para muebles, o puede ser porque culturalmente sentarse en el piso es normal. Normal, absolutamente. Exacto. Entonces, eso de tratar de ver las condiciones de vida más allá del ingreso, que al final es un indicador económico, ha tenido varios intentos. Uno, por ejemplo, el más antiguo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que diseñó el Índice de Desarrollo Humano, que incluye los aspectos económicos con el Producto Interno Bruto per cápita, incluye los logros en educación y incluye la esperanza de vida al nacimiento. Obviamente, esto no es un método de medición de pobreza porque no estoy viendo persona a persona de un país si tiene o no estas características, pero sí digamos, es una aproximación al desarrollo que combina aspectos sociales importantes con la visión del desarrollo económico. Bajo esa mirada que está muy influida por el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, no solo se ideó este índice, el IDH, sino también más recientemente el índice de pobreza multidimensional. Esa es una iniciativa
que ha surgido de la Universidad de Oxford. Hay un método que está siendo cada vez más utilizado alrededor del mundo. O sea, es reciente entonces. Sí, es reciente, pero en Asia y en África ya hay varios países que están utilizando sus mediciones de pobreza basados en el enfoque de pobreza multidimensional, y ya también hay varios países latinoamericanos que están usando este índice como fuente, o sea, como indicador oficial de esos estados, en Colombia, en México, en Uruguay, en Ecuador. Entonces, sin dejar de usar los otros o sustituyendo los otros. Sin dejar de usar los otros. Entonces, lo que está ocurriendo cada vez más es que cada país tiene una batería de indicadores de situación social, algunos la pobreza por ingreso. Además, el método de necesidades básicas, que ya voy a ir para allá, o sea, digamos que el primer método multidimensional es obra nuestra, latinoamericana, cuando se inventó el método NBI, y ahora estas nuevas metodologías propuestas desde Oxford por Alcaer y Foster. Entonces, en estos índices, entonces lo que se busca es ver las distintas dimensiones de la pobreza. Entonces, la pobreza en salud, en educación, en acceso al mercado de trabajo, ingreso, por supuesto, y en algunos incluso se incluye el aspecto subjetivo de la pobreza. O sea, la gente se percibe o no como pobre, que tiene que ver con lo que tú mencionabas. O sea, de repente comen en el suelo, pero es que en esta cultura así es como se come. Entonces, eso no se percibe como privación. Entonces, esta metodología que se está promoviendo desde la Universidad de Oxford, lo interesante es que proponen no un conjunto fijo de dimensiones e indicadores para medir la pobreza multidimensional, sino que lo que proponen es que en cada país, de acuerdo a la cultura, de acuerdo también al enfoque que tienen las políticas públicas de ese país, lo que quiere lograr, etcétera, se definan, se discutan y se acuerden cuáles son las dimensiones y los indicadores que se van a utilizar para medir la pobreza. ¿Y cómo se hace después la comparación? No puedes comparar internacionalmente un índice hecho de esa manera. Pero le sirve a cada país para medir en el tiempo los avances que quiere lograr. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera aumentar el porcentaje de niños vacunados. Entonces, no estar vacunado es un indicador de privación en el área de salud, y entonces, por lo tanto, eso tendría que estar en mi medición de pobreza. Entonces, la idea es que estas mediciones estén vinculadas a lo que se establece como derechos en cada uno de estos países, y por lo tanto sirvan de medición del logro de las políticas públicas. Entonces, hay además unos temas matemáticos, ¿no? En la metodología de cuántas privaciones tiene que tener un hogar para que sea considerado pobre, y hay todo un tema matemático allí que no creo que valga la pena explicar, y además que no tengo el pizarrón, la lámina, la cosa para explicarlo. No, es bueno saber que tiene unas implicaciones. Sí, y además tiene otra diferencia con los métodos tradicionales, como el de línea de pobreza que hablábamos en la parte anterior, y es que el índice de pobreza no es solo cuántas personas son pobres, sino también la intensidad de esa pobreza. O sea, cuánto se alejan los pobres del umbral, ¿no? De que tú definiste. Y eso, bueno. El umbral de cambio, de pobre a no pobre. Exacto. Entonces, o sea, si para ser no pobre hay que tener solamente 2 privaciones, digamos, y este hogar tiene 7, entonces, bueno, esa distancia pesa más que si es una distancia pequeña, ¿no? Que sí está cerca del umbral. Ya. Y otra cosa, una última pregunta antes de orden metodológico, antes de pasar a la definición venezolana. Siempre suelo ver que cuando definimos pobreza, cuando tratamos estos temas como el de la pobreza, se habla a nivel familiar, por familia. Y tú, de hecho, en la primera parte me dijiste que se estableció hace unos años en América Latina una convención para familias de 5 y tal. Pero a mí me gusta mucho, por ejercicio metodológico, comparar con los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces yo un día busqué a ver cuánto es pobreza en los Estados Unidos y googleé Poverty in the USA. Me abre Wikipedia, entonces Wikipedia me da... por lo menos la versión en inglés, que suele ser más exhaustiva, sale una definición. Entonces, la pobreza es para quien gana menos de tanto al año. Pero entonces dice esto: se considera que en los Estados Unidos una persona, al menos una vez en su vida, cae, un porcentaje de las personas tiene una probabilidad de caer por debajo de esta línea en un periodo de 10 años. O sea, que a la hora de que yo quería el dato duro de cuántos pobres había, me daban era un dato relativo sobre probabilidad de que una persona cayera por debajo de esa línea en un periodo de 10 años. O sea, como que te botaron del trabajo y no pudiste conseguir otro, entonces técnicamente estás en ese momento en pobreza porque no te está entrando nada. Pero lo que me llama la atención es que ahí lo definían era por individuos, no por hogares. ¿Cuál es, o sea, la tendencia mundial cuál es o qué dificultades tiene cada una? Veo que en Venezuela es por hogares,
¿qué problemas me genera definirlo por hogares a diferencia de definirlo por personas? Pero no me lo vas a responder aquí en esta parte, sino en la siguiente, porque ya estamos llegando al máximo de tolerancia de la gente.